Hola, hola. Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Una vez más estamos para hablarles nuevamente de mi Señor Jesucristo. Como siempre, es un gran gozo el poder hablarles de la palabra de mi Señor, hablarles de Dios, hablarles de lo espiritual. Y recuerden, para usted que nunca se ha preocupado mm, por alimentar su espíritu, es un tanto difícil, sí, porque para que usted pueda alimentar su espíritu, necesita vivir espiritualmente. Para que usted pueda vivir espiritualmente, necesita alimentar su espíritu diariamente. Bueno, hoy quiero hablarles del libro de Romanos en el capítulo 8. Eh, Creo que decía yo en un posteo anterior a este, que para el hombre que vive en la carne es un tanto difícil el poder entender lo espiritual, y de verdad no es porque le falte inteligencia al hombre que vive en la carne, sino porque una cosa es lo espiritual y otra cosa es vivir en la carne. Cuando usted no se ha preocupado por vivir um, conforme a la Sagrada Palabra, conforme a la Palabra de Dios, ha vivido en la carne, de espaldas a Dios, y le es muy difícil entender eh, las palabras de Dios. Cuando la palabra de Dios llega a su vida, usted poco a poco va viendo la luz, va pudiendo entender cada vez más. Hay una Biblia que es muy apropiada para entender lo espiritual. En una versión que se le llama lenguaje actual, Biblia lenguaje actual. Eh, Esta le explica las palabras con un lenguaje más coloquial. Eh, de repente no entendemos mucho estas palabras porque, bueno, eh, estamos en otro tiempo, pero hablamos de otra forma. Y muchas de las palabras que hay aquí ya ni siquiera las entendemos. Eh, Ahorita espero que usted entienda un poco de lo que le estoy hablando, y espero mucho más que entienda lo espiritual que hay en este libro. Le decía Romanos 8, capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el 14. Quiero compartirlo con usted. Y como siempre le he dicho, verifíquelo, corrobore que en verdad lo que yo le estoy hablando es cierto y que está escrito. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Dice Romanos 8:1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es Pablo hablándole a los romanos que conocían de la palabra y que estaban, bueno, viviendo o tratando de vivir espiritualmente, y les exhorta en cierta forma.
Dice el versículo 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Los de la carne son, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él? Sí, porque muchos podemos decir que somos hijos de Dios, y de verdad somos hijos de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero otros muchos pueden decir que son hijos de Dios, mas el Espíritu de Dios no mora en ellos. El Espíritu de Dios viene a ser morada en nosotros cuando nosotros obedecemos su palabra, cuando nos conducimos conforme a su palabra, cuando nos dejamos ser guiados por su palabra, guiados por su Espíritu. Y para esto hay que cumplir con ciertos requisitos, reglamentos de lo que nos habla la Sagrada Escritura. Dice el versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, ¿de quién será si no mora el Espíritu de Cristo en él? Se lo dejo de tarea y usted lo debe de entender. Y quiero que le quede esa cosquillita de la duda, y quiero que lea más a profundidad este libro. Es muy interesante. Dice el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, en verdad, está muerto a la causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, que si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto. Está muerto a causa del pecado. Pero, dice más, si el Espíritu vive a causa de la justicia, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, dice el versículo 14. Y bueno, para ser guiados por el Espíritu de Dios, le decía, tenemos que conocer de la palabra de Dios, tenemos que conocer de la Biblia y tenemos que cumplir con ciertos requisitos, con ciertos mandamientos que nos hace Dios a través de su palabra. Y cuando el hombre se preocupa por la carne solamente y vive para sustentar sus deseos, sus necesidades, se olvida del espíritu. Mas recordemos que el alma y el espíritu son de Dios, vienen de Dios, y como tal necesitan ser alimentados y necesitan ser sustentados día con día. Y no debemos dejarnos guiar ni siquiera por el alma, mucho menos por nuestros deseos carnales y pecaminosos, sino por el Espíritu. Pero bueno, para esto hay que depender de Dios totalmente. Para mí es un honor, es un gran honor el poder hablarles de mi Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga y bueno, pues muy pronto ustedes para hablarles. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.